En medio del agitado clima político que atraviesa Colombia, la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida en la esfera pública como Vicky Dávila, generó gran controversia con unas declaraciones que recordaron inevitablemente a las del propio presidente Gustavo Petro en Nueva York. Tal como lo hizo el mandatario cuando, en medio de un discurso improvisado en Times Square, pidió a las Fuerzas Armadas del país que no obedecieran órdenes contrarias a la Constitución, ahora fue Dávila quien utilizó un tono similar para dirigirse directamente a los uniformados colombianos, exhortándolos a que no cumplan órdenes que, a su juicio, contradicen los principios constitucionales que deben regir la actuación de los militares. Su intervención tuvo lugar en una calle de Sabaneta, en el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia, en medio de una multitud que la rodeaba y con un megáfono en mano, lo que le dio al mensaje un aire de discurso popular, cercano y directo, buscando impactar tanto a la opinión pública como a la propia tropa. El contexto de sus palabras fue la reciente orden dada por el presidente Gustavo Petro de articular las Fuerzas Armadas de Colombia con las de Venezuela, con el fin de enfrentar de manera más efectiva las organizaciones criminales que operan en la frontera y que han desbordado la capacidad de las instituciones de ambos países. Según Petro, esta medida busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las estructuras armadas que se refugian en el lado venezolano para evadir la justicia colombiana. Sin embargo, para Vicky Dávila, lo que realmente se esconde detrás de esta iniciativa presidencial es un peligroso acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro, al que ella denomina sin rodeos una narcodictadura. En su discurso, la periodista señaló que aceptar una articulación militar con el gobierno venezolano sería equivalente a establecer una alianza directa con el llamado Cartel de los Soles, una estructura criminal compuesta por altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela señalados de tener nexos con el narcotráfico internacional. En las últimas horas, Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de hacer trabajo conjunto con el Cartel de los Soles, con la narcodictadura de Nicolás Maduro, con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela, afirmó con contundencia, despertando aplausos y gritos de apoyo entre quienes la escuchaban. El mensaje de Dávila no solo fue político, también buscó tener un alcance simbólico. Al igual que Petro en Nueva York, ella apeló a un lenguaje cargado de referencias constitucionales y morales, en el que sitúa a los militares como guardianes de la legalidad por encima de cualquier interés político o de coyuntura. Les pidió, de manera directa, que si las órdenes del presidente iban en contravía de la Constitución, no las cumplieran, pues su lealtad debía estar con el pueblo colombiano y con el marco legal que sostiene la democracia, no con un mandatario que, según sus palabras, está comprometiendo la soberanía nacional al aliarse con un gobierno extranjero cuestionado por múltiples denuncias internacionales. El trasfondo de esta polémica radica en la relación históricamente tensa entre Colombia y Venezuela. Durante décadas, ambos países han compartido no solo una extensa frontera sino también problemas comunes relacionados con el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y el contrabando. Sin embargo, los lazos diplomáticos se han deteriorado de manera drástica en los últimos años, especialmente desde que Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela y fue desconocido por parte de la comunidad internacional. Para sectores de la oposición colombiana, cualquier acercamiento con Caracas representa un riesgo de legitimación del régimen chavista y un debilitamiento de la política exterior independiente de Colombia. Vicky Dávila, quien ha construido su imagen pública como periodista de investigación y presentadora de debates políticos, ha mostrado una postura firme contra lo que denomina dictaduras y regímenes corruptos en la región. Ahora, en calidad de precandidata presidencial, aprovecha cada escenario público para marcar distancia con las decisiones del actual gobierno de Gustavo Petro. Con un estilo directo y sin concesiones, busca conectar con un sector de la ciudadanía que siente temor frente a la influencia de Venezuela en los asuntos internos de Colombia y que percibe con recelo la posibilidad de una integración militar con un país señalado de estar infiltrado por el narcotráfico en sus más altos niveles. La forma en que Dávila planteó su discurso también es relevante. No se trató de una intervención en un foro cerrado, ni de un comunicado difundido a través de redes sociales o medios tradicionales. Escogió la calle, el contacto directo con la gente, un megáfono como herramienta y la proximidad física con quienes la escuchaban. Ese estilo, que recuerda al populismo clásico de América Latina, genera un vínculo inmediato entre la oradora y su audiencia. Además, le permite construir una narrativa en la que se ubica a sí misma como una líder que escucha al pueblo y que se enfrenta sin miedo a lo que considera una amenaza para la nación. Las reacciones a sus declaraciones no se hicieron esperar. Mientras algunos sectores aplaudieron su valentía y celebraron que haya puesto en evidencia lo que consideran una claudicación del gobierno colombiano frente al chavismo, otros la criticaron duramente, acusándola de irresponsable y de incitar a la desobediencia militar, lo que podría abrir un terreno peligroso en un país con una historia marcada por golpes de Estado frustrados, conspiraciones y tensiones entre civiles y militares.
La figura de un civil, más aún de una precandidata presidencial, llamando a los militares a no acatar órdenes del presidente, despierta fantasmas de inestabilidad que Colombia ha logrado sortear con dificultad en su historia republicana. Aún así, Dávila defendió su postura argumentando que lo que está en juego es la independencia de las instituciones armadas frente a lo que ella denomina decisiones erradas y peligrosas del presidente. Insistió en que los militares tienen un deber superior con la patria y con la Constitución, y que ningún gobernante puede arrastrarlos a alianzas que comprometan su honor y su legitimidad. Bajo esa línea, su mensaje busca posicionarla como la voz de la resistencia frente a un gobierno que, según ella, avanza hacia un acercamiento peligroso con regímenes autoritarios de la región. El debate sobre la articulación entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela continúa abierto. Mientras Petro defiende su propuesta como un paso estratégico en la lucha contra el crimen transnacional, voces como la de Dávila alertan sobre los riesgos de un pacto con unas Fuerzas Armadas extranjeras acusadas de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La ciudadanía, en medio de esta disputa, observa con atención cómo el tema de la seguridad nacional se convierte en un eje central de la discusión política, especialmente en un contexto preelectoral en el que figuras emergentes como Vicky Dávila buscan posicionarse con fuerza en el escenario público. Las implicaciones de este enfrentamiento discursivo son profundas. Por un lado, se evidencia cómo el tema de la seguridad y la soberanía sigue siendo un terreno fértil para confrontaciones políticas en Colombia. Por otro, se refleja el estilo confrontacional que caracteriza tanto a Petro como a sus opositores, quienes no dudan en utilizar escenarios masivos para transmitir mensajes que buscan calar en el imaginario colectivo. El paralelo entre las declaraciones del presidente en Nueva York y las de Vicky Dávila en Sabaneta no es casual. Ambos apuestan por un lenguaje simbólico, por un mensaje que rebasa lo coyuntural y que busca instalarse en la memoria política de la nación. A medida que el debate se intensifica, es evidente que este tipo de declaraciones tendrán un peso significativo en la campaña electoral que se avecina. Vicky Dávila, con su experiencia mediática y su habilidad comunicativa, busca capitalizar la desconfianza hacia el gobierno y proyectarse como una alternativa que defienda los valores democráticos y constitucionales. Su estrategia es clara: confrontar de manera directa, polarizar la opinión y atraer la atención mediática hacia su figura. En contraste, el gobierno deberá responder con argumentos sólidos que justifiquen la necesidad de una articulación militar con Venezuela sin que ello implique una cesión de soberanía o un debilitamiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas colombianas. La gestión de esta controversia será crucial para mantener la credibilidad y la gobernabilidad en un momento en el que la relación entre civiles y militares debe manejarse con la máxima prudencia. El episodio protagonizado por Vicky Dávila abre una nueva página en la larga historia de desencuentros políticos y militares en Colombia. Su llamado a la desobediencia, enmarcado en un lenguaje de defensa de la Constitución, se convierte en un reflejo de la tensión entre las aspiraciones de poder, las disputas ideológicas y los dilemas éticos que enfrentan tanto gobernantes como opositores. En este contexto, queda en evidencia que las Fuerzas Armadas no solo son un actor clave en la seguridad nacional, sino también en el equilibrio democrático del país, ya que cualquier insinuación de fractura en su relación con el poder civil genera inquietud y preocupación. El tiempo dirá si el mensaje de Dávila logra consolidarse como una bandera de resistencia política o si, por el contrario, se diluye en medio de la polarización que caracteriza al país. Lo cierto es que sus palabras ya marcaron un precedente y pusieron sobre la mesa un debate incómodo, pero necesario, acerca de los límites del poder presidencial y la responsabilidad de los militares en la defensa de la democracia. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir informado sobre los acontecimientos más relevantes que marcan la agenda política y social de Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para enriquecer este espacio de análisis y discusión. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.